Dispón tu corazón. Hoy, Señor, te queremos pedir que le hables a nuestro corazón, a nuestro interior, y que nos permitas, Padre Santo, aprender a esperar lo necesario. Cuando sea necesario, a esperar lo necesario cuando las fuerzas se acaben, a esperar lo necesario cuando la sabiduría se acabe. Te pedimos, Señor, que toques nuestro corazón y que nos hables al oído, que nos hables al alma y que nos enseñes a esperar para que en todo hagamos, Señor, tu voluntad. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible. Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Dile: y esperaré. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Te pedimos, Señor, que nos enseñes a esperar, que nos enseñes, Señor, a ver nuestro tiempo de una manera distinta, Jesús. Que nos enseñes a ver nuestra historia de una manera diferente, Señor. Esperar, sabemos, Jesús, que no es fácil. Aprender a esperar en ti, Jesús. Sabemos, Señor, que nuestro corazón muchas veces no lo anhela por el afán, por el frenesí, por la soberbia, por el corazón nuestro, por esa celeridad con la que queremos las cosas, Jesús, y que no nos deja, Señor, reconocer que tu tiempo, Señor, es perfecto, que tu amor es perfecto. Si hoy le estás pidiendo al Señor algo en especial, si hoy estás esperando de Dios algo especial, si le vienes pidiendo tal vez hace tiempo, pídele al Señor que te hable hoy. Esperar en ti, difícil sé que es, difícil sé que es. Mi mente dice no es posible, pero mi corazón
Pero mi corazón confiado, confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Ok? Hoy, como lo decía hace 8 días, tenemos un taller que nos va a ayudar no solamente con el buen aprovechamiento de nuestro tiempo, sino con nuestra vida en general, porque hoy vamos a hablar de un elemento que a veces tenemos muy confundido, y es el tema del carácter. Y por eso es que nuestro tema de hoy se llama una cuestión de carácter. El buen aprovechamiento del tiempo tiene que ver con una buena dosis de carácter. Y el carácter se aplica a todas las dimensiones de la vida. Por eso es que este elemento de hoy no solamente nos va a ayudar para el buen manejo del tiempo, sino también para las tareas diarias, para las situaciones diarias de la casa, para el trabajo, para la vida espiritual, para la vida matrimonial, para la crianza de los hijos. Y empezamos con este texto de la primera de Pedro en el capítulo 1, versículo 14 y 15, que dice esto: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos, ojo, en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Cuando hablamos del carácter, estamos hablando especialmente de un elemento fundamental, y es la capacidad que nosotros tenemos de enfrentar las situaciones que nos pongan a nosotros al límite, ¿no? Cuando uno habla del carácter, a veces uno piensa que el carácter tiene que ver con el mal genio, ¿no? Entonces uno dice, uy, es que esa persona sí tiene carácter, porque es que se planta y eso como que uno no le dan ganas de decirle nada, ¿no? Uno a veces piensa que el carácter, de una manera equivocada, tiene que ver con que usted sea mal geniado. Es que tiene un carácter. No, eso se llama tener mal genio, que eso es otra cosa muy distinta. El carácter es la capacidad que tú tienes, espiritualmente hablando, para afrontar las situaciones límite que te presenta la vida. Es la capacidad que nosotros tenemos, espiritualmente hablando, para afrontar las situaciones que la vida nos propone. Entonces, ¿por qué es importante cuando hablamos de saber manejar bien el tiempo? ¿Por qué hablamos del tema del carácter? Porque tal vez muchos de nosotros quisiéramos empezar estas reflexiones con algo mucho más práctico. Es decir, como que hay mucha gente que de pronto me ha preguntado y me dice, padre, pero ¿cuándo vamos a llegar a cómo manejar bien el tiempo? Y resulta que hace 8 días colocábamos el fundamento de esta serie de reflexiones, que tiene que ver con el hecho de que una vida productiva no es aquella que hace muchas cosas. Una vida productiva es una vida que da fruto en todo lo que hace. Porque hay gente que hace muchas cosas, pero su vida no es productiva. Hay gente que hace muchas cosas,
pero al final como que pareciera que no hizo nada. Entonces hablábamos de que la productividad, que es un tema que tiene que ver con la economía, con las finanzas, pues también se aplica en la vida espiritual, porque la productividad tiene que ver con la capacidad personal que tú tienes para que con los recursos que tienes des mucho fruto. Entonces no necesariamente la gente que hace muchas cosas necesariamente es productiva. Y por eso es que mucha gente a veces como que espera que uno le dé unos tips para que la vida sea más rápida, ¿no? Entonces yo me coloqué a buscar cuáles eran las aplicaciones de hoy en día que hacen la vida más productiva de los empresarios, de los ejecutivos, de la vida empresarial, ¿no? Y, por ejemplo, aquí alcancé a investigar 6 de las aplicaciones más productivas que hay, porque la gente a veces quisiera que uno le diera como una aplicación para que la vida fuera mejor, ¿no? Qué chévere sería que uno tuviera una aplicación en el celular que le hiciera la vida a uno más fácil, ¿no? Pero resulta que aprender a aprovechar bien el tiempo y aprender a aprovechar el tiempo para lo que Dios da no necesariamente tiene que ver con estas cosas. Porque si uno se coloca a ver qué es Slack, Trello, HelloSign, Dropbox o Asana o Zapier, estas son aplicaciones que usted puede conseguir y que le hacen más fácil muchas veces la vida de la oficina. Pero resulta que el problema de productividad de nosotros no tiene que ver con las aplicaciones. El problema de productividad de nuestra vida no tiene que ver con que tú tengas una aplicación que te haga más rápido todo. Ese no es el problema de nosotros. El problema de nosotros está en que desafortunadamente no somos productivos por 4 cosas fundamentales, y de esas es de las que queremos hablar. A veces quisiéramos que la vida fuera tan fácil como tener una aplicación que nos hiciera todo, pero resulta que el problema no está afuera, el problema está adentro. Muchas veces no somos productivos en nuestra vida porque nuestra vida espiritual está desorganizada, y por eso es que tenemos que empezar con el carácter espiritual de nuestra vida para poder que todo lo que hacemos, ahora sí lo de afuera, empiece a ser más productivo, pero sobre todo más fructífero. Entonces, queremos ser productivos, ¿cierto? Pero no hacernos más productivos, son 2 cosas muy diferentes. Hay gente que quiere hacerse más productiva, pero no, lo que queremos hacer con estas reflexiones es que tú seas, es decir, que haya unos elementos interiores que tú tienes a nivel espiritual que te ayuden a hacer más productivo tu día y que tu vida sea una honra para Dios todos los días. Entonces, cuando hablamos del carácter, descubrimos que hay unos obstáculos para la productividad, y esos obstáculos son 4. Hay 4 elementos que no dejan que uno le rinda el día. Hay veces que la gente vive frenéticamente porque como no organiza su vida y su día y su semana y su mes, no le alcanza el tiempo para nada. Entonces siempre dice: no tengo tiempo, no me alcanzó el tiempo, es que el tiempo es muy cortico. Y cuando la gente dice eso, es cuando uno se da cuenta que el problema no es que el día tenga 30 horas. El día tiene 24, pero si tuviera 30 diríamos lo mismo. Si tuviera 35 horas un día diríamos también lo mismo. Entonces el problema de nosotros para que el día o la vida nos rinda para todo lo que tenemos que hacer no tiene que ver precisamente con la cantidad de horas que tenga un día, sino con el orden espiritual que uno tenga para hacer todo lo que debe realizar. Y para eso nos encontramos 4 obstáculos fundamentales. Uno es la falta de seguridad, el otro es la falta de dirección, el otro es la falta de motivación y el último es la falta de atención. Entonces, lo vamos a ver y a explicar un poco más. Cuando hablamos de obstáculos que no nos permiten ser productivos, el primero en la escala es el de la falta de seguridad. Cuando hablamos de la falta de seguridad, ¿a qué nos referimos? Estos son obstáculos emocionales que incluyen el miedo a fallar y a decepcionar a los demás. Hay gente que a veces tiene
en su trabajo muchas cosas que hacer, ¿no? Y dice, no sé por dónde empezar. ¿Y por qué dice que no sabe por dónde empezar? Porque en el fondo tiene miedo de que le salga mal. En el fondo tiene miedo de que lo que haga después le salga mal y haya perdido el tiempo, el día o las horas que le invirtió a eso. Entonces hay una cosa que a veces no lo deja a uno ser productivo y es la falta de seguridad. Uno desconfía mucho de las capacidades que tiene. Y la falta de confianza en las capacidades que uno tiene hace que a veces uno se bloquee. Usted no ha visto que a veces la gente dice, es que yo no sé por dónde empezar, por dónde empiezo. Pero el problema no es que la persona sí sabe por dónde empezar, pues por el inicio. Pero el problema, ¿saben cuál es? No es cuál es el inicio. El problema es que la persona se coloca a pensar, bueno, ¿y si será que lo que estoy haciendo me está quedando como mi jefe quiere? ¿O como todo mundo espera? ¿O como las personas que van a ver esta presentación o que van a hacer tal cosa o a las cuales yo les voy a hablar quedarán satisfechas? Entonces, claro, mientras uno piensa todo eso, ¿qué pasa? Uno se bloquea y eso le hace perder a uno tiempo. Entonces, la falta de seguridad en las capacidades de uno le hace perder mucho tiempo a uno porque uno duda de hacerlo bien y uno tiene miedo de fallar, de decepcionar a los demás y a veces por hacer más termina haciendo menos. Hay veces que las cosas más simples son las cosas más profundas y mejor hechas, pero hay veces que uno se complica mucho, ¿no? Y le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas y pierde tiempo porque tiene miedo de que de pronto no sea suficiente lo que tú hagas. El segundo obstáculo para la productividad tiene que ver con la falta de dirección. Y cuando hablamos de la falta de dirección, ¿a qué nos referimos? A la falta de claridad para actuar, ¿sí? O sea, eso es como cuando uno no sabe por dónde comenzar. Hay veces que uno quiere hacer muchas cosas, pero resulta que todas las cosas que quiere hacer no necesariamente las tiene que hacer. Hay veces que uno se monta más trabajo del que debería y eso lo hace a uno menos productivo. En la vida hay que aprender a ser profundos pero prácticos y eso es lo que la gente hoy en día no tiene. ¿Por qué? Por miedo a lo de arriba. Porque siempre quiere como terminar descrestando a todo el mundo, ¿no? Porque la falta de seguridad es lo que hace que no confíe en lo que va a hacer. Entonces uno a veces no sabe qué es lo que quiere hacer. Si quiere hacer el trabajo que le tocaba, si quiere agradarle a las personas a las que les va a presentar el trabajo que está haciendo, o si quiere quedar satisfecho con el propio trabajo que está haciendo. Entonces cuando uno no sabe eso, ¿qué sigue perdiendo? Tiempo. Mientras uno empieza a tener claro qué va a hacer y mientras uno confía en lo que uno está haciendo, ahí ya ha perdido una hora del día dándole vueltas a ver cómo hace para hacerlo mejor. El tercer obstáculo para la productividad es la falta de motivación. Y aquí viene un tema profundamente anímico. Pilas con esto. Se trata de lo anímico. Y este problema de motivación nos lleva a actuar según las ganas. ¿Usted no ha visto que hay unos días que uno se levanta que no quiere hacer nada? Y en verdad no quiere hacer nada y no hace nada. ¿Y todo por qué? Porque es que hoy no tengo ganas. O sea, es un tema netamente anímico. Y esto hace que uno no rinda igual. La vida no se puede sujetar siempre a las ganas que tú tengas de hacer algo. Porque si tu vida se sujeta a las ganas que tú tengas de hacer algo, estamos jodidos. No vamos a hacer nada. Y no lo vamos a hacer especialmente bien. Entonces aquí es donde uno tiene que llamarse al orden, ¿no? Y demostrarle a uno mismo quién es el que manda. Porque si lo que lo guía a uno son las ganas que uno tenga de hacer algo, nunca va a terminar de hacer nada bien. ¿Quién es la clase de persona que solo hace lo que quiere hacer? Es un mediocre.
es una persona conformista, es una persona sin carácter, porque se deja llevar más por lo anímico que por lo real. ¿Qué pasa? Usted se levanta sin ganas de hacer nada, ¿no? Y deja que el día se le pase y procrastina. Ese deseo de procrastinar es como que tú dejas para más adelante, para después lo que tienes que hacer ya. Porque es que no tengo ganas. ¿Saben qué pasa al final del día? Usted empieza con un guayabo y el guayabo es, perdí todo el día. Pucha, no hice nada. Si yo hubiera aprovechado el tiempo. Claro, las ganas se le acaban, o mejor, las ganas le vuelven cuando usted ya, pues como que ya nada que hacer, ya perdió todo el día. Entonces, ¿sí ven? Lo anímico no puede manejar ni la vida ni el día a día de uno. Porque si lo anímico lo maneja, nunca vas a ser productivo. Nunca vas a honrar tu día, tu vida y las horas de tu día como tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque se guía a través de la motivación. Y el último problema para la productividad tiene que ver con la falta de atención. Y la falta de atención es una falta de enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Y estos tres problemas de la productividad es antes. Usted ve que aquí estos tres se trata de antes, pero aquí el cuarto tiene que ver cuando uno está haciendo algo. Hay veces que uno está haciendo y como que alarga y como que no termina, ¿no? Y como que hace otra cosa y hace otra y como que se devuelve y vuelve y arranca y vuelve y se devuelve y como que no termina. La falta de enfoque hace que uno dé vueltas muchas veces en el mismo lugar porque le faltó atención. Entonces, cuando hablamos de los obstáculos que hay para ser productivo, hablamos de estos cuatro. Y estos cuatro hay que vencerlos, porque estos cuatro se presentan todos los días, a toda hora y en cualquier lugar. Por eso es que los obstáculos para la productividad, ¿dónde están? Están adentro de nosotros. Y por eso, porque están adentro, usted no los puede arreglar a punta de aplicaciones. Usted puede tener las mejores aplicaciones que le permitan a usted organizar su día y usted se lo organiza toda la aplicación y usted lo desbarata, porque el problema no está afuera, sino que el problema está adentro. Y es un tema que tiene que ver con el carácter. El carácter espiritual es el que nos va a permitir que no tengamos que depender de estas aplicaciones para organizar nuestra vida, nuestro tiempo y nuestro día, sino que seamos capaces de vencer estas cuatro cosas, estos cuatro obstáculos que no nos dejan verdaderamente alcanzar la productividad de nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de esto, entonces uno dice, bueno, padre, estos son los cuatro obstáculos. ¿Cómo lucho contra ello? Bueno, pues así como hay unos obstáculos, hay unas cualidades, lo que llamamos cualidades del carácter. Bien, y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Cómo se vencen los obstáculos para ser productivos? A través de unas cualidades que uno cultiva. ¿Cuál es la primera cualidad que uno cultiva o que uno debe cultivar? Esa cualidad es la fe. Muchas veces, irrazonablemente, uno duda de sus propias capacidades. Uno tiene la tendencia a que hay veces que uno siente que todo le queda grande. Usted va a ser mamá y usted siente que usted cómo va a querer a ese muchachito. Usted le entregan un nuevo puesto y usted dice, ¿y qué tal que la embarre? ¿Y qué tal que lo haga mal? ¿Y qué tal que me echen? ¿Y qué tal que el día de mañana mi jefe me la monte porque yo no sé hacer lo que me toca hacer? Hay gente que a veces en las empresas machaca y machaca y machaca por un ascenso. Le dan el ascenso y luego no sabe qué hacer con el ascenso. ¿Por qué? Porque dudamos de nuestras capacidades. Uno se encuentra mucha gente así.
no, que yo quería un ascenso y que quería un ascenso y que quería cambiar de trabajo, y entonces el Señor le presentó todo y le dio un nuevo trabajo. Le da un nuevo trabajo y luego dice, ay, yo sí seré capaz con esto. Entonces uno como que le dan ganas de meterle un cocacho, ¿no? Entonces, ¿para qué lo pidió? No pidas nada si no eres capaz de afrontar con carácter y fe el hecho de que si Dios te dio ese puesto es porque confía Dios en las capacidades que tienes para hacerlo. ¿Por qué? Porque esto mismo le pasó a Moisés, ¿no? Cuando uno mira en la Biblia, a Moisés le pasó. Moisés, cuando Dios lo llamó en la zarza ardiendo en el capítulo 3 del Éxodo, y le dice, yo he escuchado el clamor de mi pueblo y toda la cosa, y yo te envío, empezó Moisés con las excusas, ¿no? No, pero es que ¿quién soy yo para hacer eso? Empieza así Moisés. Luego le dice, y si no me creen que eres tú el que me mandó, no, pero es que yo soy muy joven, no, pero es que no sé qué. ¿Sí ve? Esto es lo que le falta a uno a veces. A uno le falta cultivar más las cualidades de la fe. Uno tiene que aprender a ser una persona de más fe en las cosas que Dios va haciendo en la vida de uno. Si el Señor te está confiando algo, es porque el Señor te va a dar las habilidades y la fuerza para hacer eso que te confió. Pero no podemos vivir como Moisés pensando en que todo va a salir mal, porque es que una persona productiva fortalece su fe recordando quién fue el que lo puso allí. Para uno aprender a fortalecer el carácter de la fe, uno tiene que recordar por qué Dios me puso allí. A uno esas cosas se le olvidan facilito. ¿Por qué me dio Dios la familia que me dio? ¿Por qué me dio Dios los hijos que me dio? Hay gente que duda de ser un buen padre o de ser una buena madre. Si el Señor te dio la gracia de ser papá o mamá, es porque tú puedes con eso bajo la voluntad de Dios. Si el Señor te dio el trabajo que te dio, es porque Él te puso ahí con un objetivo y con un propósito. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar en nuestra vida personal. Que nosotros seamos capaces de entender que si Dios nos puso allí, es porque nosotros, no por nuestras habilidades, sino por su gracia, vamos a poder con ese puesto, vamos a poder con esa responsabilidad. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de seguir, porque Dios en el fondo es el que está construyendo el final. Y de eso se trata la fe. Ojo, hay un texto bíblico que dice, tu guardián no duerme. No se les olvide eso, tu guardián no duerme. Creo que es el Salmo 126. Tu guardián no duerme. Tranquilos, tenemos que aprender a tener la fe de que lo que a nosotros nos quede grande, Dios puede hacerlo realidad en nuestra vida, porque Dios sigue actuando aunque tú estés durmiendo. Hay cosas en las que Dios obra cuando tú no ves que está obrando, pero sí lo está haciendo. Y eso es lo que uno tiene que empezar a creer. En la vida uno tiene que aprender a tener mucha fe. Y la fe tiene que ver con la certeza de que si Dios permite algo en nuestra vida, es con un propósito maravilloso. Y ahí es cuando uno entiende que el resultado no depende de nosotros, el resultado depende de Dios. Entonces, primera cualidad para vencer los 4 obstáculos de la productividad: aprender a tener fe. El segundo es aprender a tener propósito. Bueno, aquí hay una cosa que tal vez tenemos que recordar, ¿no? Y es que de nada sirve correr si no sabemos en qué dirección vamos. En pocas palabras, si uno no sabe, cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Así es la vida. Cuando uno no aprende a tener propósito, es cuando uno no sabe ni siquiera por qué está haciendo y está donde está. Entonces, ¿qué pasa? Hay una cosa que uno tiene que saber, y es
¿Cuál es la dirección que yo quiero recorrer en ese camino en el que el Señor me ha puesto? Claro, porque el Señor también cuenta con nuestra voluntad, ¿no? O sea, no es solamente que Dios va haciendo sin preguntarnos, no, Dios también tiene en cuenta nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestro querer, ¿no? Y Dios va moldeando su voluntad en eso. Dios va moldando en su voluntad nuestro querer, nuestro deseo. Y por eso es que es importante que uno entienda esto. Cuando uno no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Y por eso es importante tener en cuenta esto. Te les voy a contar una historia. Hace unos años yo tengo una hijada que terminó su carrera de medicina, ¿no? Y le tocaba hacer el rural. Entonces, claro, ella hizo todo lo habido y por haber, o sea, manejó las influencias que manejamos en este país, ¿no? Porque tenía amigos en el medio para hacer el rural en Cali o cerquita de Cali, pues para quedar cerca de la familia. Todo el mundo quiere acomodarse, ¿sí o no? Y resulta que el Señor fue tan bueno que la mandó por allá como al San Vicente de Caguán. Eso no aparecía ni en Google, eso no aparecía en el mapa. Una vaina por allá, un sector guerrillero, la cosa más brutal del mundo. Entonces esta mujer se rompe a llorar. Y no, yo por allá no voy a ir. Y no, padrino, yo por allá no voy a ir. Y por qué no, y es que, pero ¿por qué no? Usted, porque habíamos orado por eso, ¿no? Claro, antes de eso, no, padrino, oremos, lo que hacemos todos, ¿no? Oremos para que el Señor haga su voluntad. Y el Señor hizo su voluntad y no le gustó. Una cosa tan particular. Uno ora siempre por la voluntad de Dios, y si no se cuadra con lo que uno quiere, a uno no le gusta, y entonces como que patea la lonchera. Pues eso dice esta pelada. Y no, y yo no me voy, yo no me voy. Entonces un día oramos y yo le hablé fuerte y le dije, pues te vas. Si el Señor te puso allí, allí tienes que estar. Claro, como usted no es el que tiene que ir, me dijo brava, ¿no? Y yo le dije, pues sí, gracias a Dios yo no tengo que ir, pero usted sí, usted es la que tiene que ir, hermana. Y estuvo a punto de no ir, ¿no? Yo no recuerdo bien cómo es esa vuelta, pero era una vaina como que si no iba, se metía en un problema ni el berraco, ¿no? Y le tocaba ir a su rural por allá en La Porra. A regañadientes se fue. ¿Sabe cuánto tiempo le duró el rural? 3 meses. A los 3 meses, por el tema de la seguridad, cerraron el rural y le homologaron todo el año rural. O sea, se salvó. Mientras todos sus compañeros les tocaba hacer todo el año, esta pelada ya estaba lista, ya había hecho el rural. ¿Cómo le parece? Y yo le decía al final, ¿sí ves por qué el Señor te puso allí? Tú puedes ir porque quería hacer una especialización. Entonces yo le dije, ¿sí ves? Vas a empezar a hacer una especialización mientras tus compañeros todavía están haciendo su rural. ¿Ves por qué Dios te puso donde te puso? Pero claro, cuando uno no tiene claras las cosas, cuando uno no descubre el propósito con el que Dios hace eso, pues se jode, se embolata, y embolata la voluntad de Dios. Segundo, hay una persona que hace poco se me acercó porque quería ascender en su trabajo, ¿no? Y nos pidió oración en la parroquia para que oráramos por ella porque pues estaba aburrida ya en su trabajo, sentía que estaba estancada, quería ascender. Y resulta que se estaba graduando de virreina. Virreina era que ya había hecho varios procesos y siempre quedaba de segunda. Miss Colombia, siempre de segunda. Y estaba aburrida, se había cuestionado a sí mismo el hecho de que desafortunadamente pues no se había cumplido lo que ella quería, hasta que alguien por ahí le habló de un trabajo, ¿no? No, mira que hay una vacante en la empresa, en tal lado, y empezó a hacer el proceso. Imagínense qué pasó. No, esta vez sí quedó, no quedó de segunda. Y hoy en día es la más feliz de todas las felices de la empresa, porque logró entender que no eran sus tiempos.
eran los propósitos que Dios les tenía guardados. Porque además empezó a estudiar una especialización en eso, en lo que está trabajando ahora, sin saber que un día iba a estar allí. ¿Ven cómo actúa Dios? Cuando a Dios nada se le olvida. Dios nunca llega tarde. No se les olvide eso. Dios nunca llega tarde y Dios nunca se equivoca, y menos cuando tiene un propósito contigo. Por eso es que no hay nada menos productivo que hacer lo que no debemos hacer. Cuando uno no tiene claro el propósito, uno se pone a hacer cosas que no debe hacer, y en esas cosas que no debe hacer gasta mucho tiempo. Y por eso es que hay veces que uno no le rinde el día, el tiempo, la vida, la semana, porque uno pierde mucho tiempo haciendo cosas que no debió hacer. ¿Y por qué? Por falta de propósito. Por eso es que para ser más productivos uno tiene que también aprender a decir que no. Hay momentos donde uno tiene que decir que no. Hay gente que a veces dice: yo puedo ascender por aquí, por ejemplo en un trabajo, pero resulta que allá donde voy a llegar no es donde yo quiero llegar es acá. Y hay gente que a veces hace eso, no sube derecho a un lugar donde no quiere estar, sino que a veces le toca hacer un cambio paralelo, es decir, como dar un paso paralelo, pero no hacia arriba, sino hacia el lado, para lograr enfocarse en eso que quiere. Y uno también tiene que aprender a decir no a esas cosas. Hay momentos donde uno podría ascender, pero uno sabe que a donde va a llegar no va a ser feliz. Pero uno sabe que a veces le toca no dar un paso adelante, sino pausa a un lado para llegar al verdadero objetivo, porque tiene claro el propósito. Si uno no tiene claro el propósito, hay gente que a veces se aventura a dar pasos que no debe haber dado. Desde tener un hijo hasta buscar un trabajo. Hay gente que nunca debió tener tenido un hijo y lo tuvo, porque se adelantó a tenerlo, porque no se preparó o porque simplemente no entendió cuál era el propósito de su vida. Lo mismo pasa con el trabajo, con la vida matrimonial, etc. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno quiere ser productivo y uno tiene claro el propósito, hay cosas a las que uno le tiene que decir que no. Porque hay veces que por decirle sí a muchas cosas, uno pierde mucho tiempo y no alcanza a hacer todo lo que tiene que hacer. Y ahí es donde uno tiene que meditar continuamente a dónde es que yo voy y cómo lo que voy a hacer me lleva hasta allá. Eso es lo que la gente a veces no se pregunta. La gente anda diciendo sí a todo porque no tiene claro cuál es su propósito. Por eso es que vivir con propósito, ¿qué es? Que usted utilice todos los recursos que tiene para que usted haga lo que le toca y deje hacer a Dios lo que Él sabe hacer. Eso es tener propósito. El tercer elemento del carácter es la diligencia. Hay gente que definitivamente no es diligente para nada. Y no es diligente para nada, ¿por qué? Porque, a ver, partamos de un hecho. ¿Qué es ser diligente? Ser diligente es hacer lo que hay que hacer. Así de sencillo. Sin importar cómo se sienta, ojo. Es hacer lo que hay que hacer sin importar cómo se sienta. Hay veces que uno, para ser diligente, también tiene que aprender a descansar. Uno piensa que ser diligente es hacer cosas o hacer muchas cosas. No, hacer diligente es hacer lo que nos toca hacer, aunque eso que nos toque hacer también implique un día parar. Y eso es lo que la mayoría de nosotros a veces no hacemos. La mayoría de gente hoy en día no sabe cuándo descansar. La gente descansa haciendo algo del trabajo. La gente descansa hoy en día con la cabeza puesta en lo que tiene que hacer mañana. De manera que ni disfruta a sus hijos, ni su familia, ni un descanso, ni un paseo, ni un tiempo libre, ni siquiera el sueño. Hay gente que a veces se sueña con el trabajo, ¿no? Toda la noche y no descansó. ¿Por qué? Porque está tan preocupado por el trabajo que no es diligente ni siquiera para aprender a descansar. Por eso es que es necesario que uno en la diligencia haga una cosa que normalmente no hace, y es
cuestionar las cosas que uno siente. Hay veces que uno no cuestiona lo que uno siente, pilas. Porque es que acá dijimos que sin importar cómo nos sintamos. Entonces, para ser diligente, uno tiene que saber hacer lo que le toca hacer en el momento justo. Como dijimos al principio, así no tenga ganas, pero hay que hacerlo. Así en ese momento no lo quiere hacer, pero aunque sepa que tiene que hacerlo. Entonces, hay una cosa que uno aquí le funciona, ¿no? Y es que uno se deja guiar mucho por lo que uno siente, pero la gente no cuestiona lo que siente. Entonces dice, no, pero es que yo no puedo parar, yo tengo que seguir, porque es que si yo no sigo, entonces ¿cómo voy a quedar mal el lunes? Lo que hablamos en la primera virtud del carácter, que es la fe. No, yo no puedo descansar, porque si yo descanso, yo siento que estoy perdiendo el tiempo. Y hay gente que a veces tiene que parar para poder volver otra vez a la lucidez necesaria para ser más productivo. Hay gente que no es productiva por el cansancio. Hay gente que no es productiva porque está quemada, especialmente hablando. Entonces, ¿qué sucede? No siempre seguir el corazón nos traerá los frutos que necesitamos. No siempre querer hacer muchas cosas y sentir la necesidad y el frenesí de querer trabajar cuando tienes que descansar va a hacer que usted sea más productivo. Hay gente que no sabe cuándo parar. Hay gente que a veces siente que tiene que hacer más. Uno a veces lo nota, ¿no? Yo ahorita estoy estudiando y cuando uno hace trabajos en grupo en la universidad, uno se encuentra con gente así. Ya tiene listo toda una presentación para una exposición y no falta el que dice, ve, ¿y si le hacemos otra cosa? ¿Y si le metemos esto? ¿Y si hacemos lo otro? Es que con eso descrestamos al profesor. Y resulta que el profesor nos hace una pregunta y nos jodió a todos. Y se nos tiró la exposición. Y uno sí ve, porque hay veces que uno tiene que aprender a saber hacer lo que tiene que hacer. Y a no gastar tiempo muchas veces y esfuerzo en cosas que no debe, o aprender a parar cuando tiene que parar. Por eso es que la diferencia entre ser productivo o no serlo es cómo respondemos a nuestros sentimientos. O sea, cuando uno se da cuenta que es productivo o que no es productivo, cuando uno sabe manejar sus emociones. Hay gente que la ansiedad lo vuelve más bruto, literal. Pero bruto, uno no entiende. Uno hace las cosas al revés, porque la ansiedad, porque muchas veces la inseguridad, porque en ocasiones ese afán de protagonismo a veces le juega a uno una mala pasada en la diligencia, en hacer bien lo que nos toca hacer. Y por eso es que la verdadera liberación, ¿dónde está? Cuando uno gestiona lo que uno siente. Pilas. Hay una cosa que debemos hacer y es aprender a manejar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Si usted las aprende a manejar, usted sabrá manejar su tiempo. Usted sabrá parar cuando tiene que parar, usted sabrá empezar cuando tiene que empezar y sabrá hacer lo que tiene que hacer cuando tiene que hacerlo. Ahora, hemos hablado entonces repasemos. La primera es la fe. La segunda es el propósito, la tercera es la diligencia y la cuarta es la profundidad. Son 4 virtudes. La virtud de la profundidad tiene que ver especialmente con que nosotros a veces vivimos en un mundo tan hiperconectado que a veces no profundizamos en las cosas que son necesarias saber. Como uno le llega tanta información al celular, usted abre el Instagram, el Facebook. Yo me acuerdo que mi mamá se sentaba en la sala cuando estaba viva, ¿no? Ella se sentaba en una mecedora con el iPad, ¿listo? Y uno la veía todo el día así. Y le daba. Y luego por allá te decía, mijo, no coma esos tomates así. ¿Cómo así, mamá? ¿Y por qué? ¿O qué? ¿Qué va con los tomates? Mijo, es que eso da cáncer. ¿Cáncer? ¿Cómo así que da cáncer? ¿Cómo hay que el tomate da cáncer? Sí, mijo, vea, en el Facebook dice, y empezaba a buscar, ¿no? Claro,
creía cuánta cosa aparecía aquí. A la gente mayor le suele pasar eso. Lee cualquier cosa allí o le llega cualquier cadena y no, es el fin del mundo. Todo, no, es que ¿dónde le llegó eso? En una cadena de WhatsApp, mijo. Eso me llegó en el Facebook. Eso me llegó en no sé qué cosa. ¿Por qué? Porque vivimos tan hiperconectados que muchas veces por estar conectados a tanta información no aprendemos a ahondar en lo verdaderamente profundo. Entonces hay una cosa que uno tiene que trabajar y es que uno hay veces que le tiene que decir no a algunas cosas temporalmente. Aprender a vivir el carácter de la profundidad tiene que ver con el hecho de que uno en ocasiones tiene que decirle no a una cosa porque primero tiene que hacer otra. ¿Eso cómo se llama? Prioridades. Uno tiene que aprender a tener prioridades para tener profundidad en las cosas que uno hace. Hay veces que uno se gasta mucho tiempo en las cosas que hace, en cosas inútiles, en cosas que puedes hacer después. Usted no ha visto que hay veces que la gente dice: es que tengo que traer la leche, tengo que ir a mercar, tengo que limpiar los niños, tengo que comprar una cartelera para el peladito este que tiene que hacer la cartelera para el colegio, tengo que hacer tal informe del trabajo, tengo que hacer aseo, tengo que hacer no sé qué vaina. Entonces claro, la gente a veces tiene muchas cosas que hacer y no termina haciendo nada, o todo lo que hace lo termina haciendo a medias. No. Tranquilos. Una manera efectiva de hacer que el tiempo rinda es que uno le aprenda a decir no a algunas cosas temporalmente. Aprenda a hacer una lista de ¿qué? Prioridades. Entonces usted dice: en este momento voy a dedicarme a esto, porque esto lo puedo hacer mañana o por la noche o después. Por ejemplo, en el seminario yo soy muy noctámbulo. Yo en el seminario estudiaba de noche. A mí en el día no me rendía el tiempo para nada. Por más de que quería, no me rendía. Pero yo me sentaba a las 8 de la noche a almorzar, iba a decir, a estudiar, y yo sacaba lo que fuera, porque yo soy de los que voy hasta que ya. Eso sí, no me ponga a madrugar. A mí me parece que madrugar es un castigo de Dios. Pero yo sí me iba hasta tarde estudiando, porque a mí me rendía la noche. Entonces yo priorizaba ¿qué no puedo hacer en la noche que lo puedo hacer en el día? Puedo hacer estas cosas. Bueno, entonces yo en el seminario me iba a lavar la ropa, iba a planchar pues la ropa cuando ya la lavaba, o hacía otras cosas que podía hacer en la tarde, porque yo sabía que en la noche no tenía tiempo para colocarme a hacer esas vainas, sino que en la noche me dedicaba ¿a qué? A solamente estudiar. Entonces uno tiene que aprender ¿a qué? A saber cuáles no son temporales y hay otros que son permanentes. Ahora, la profundidad, ojo, nos lleva a abrazar lo importante, porque la superficialidad nos lleva a querer hacer muchas cosas. Entonces, cuando uno es profundo, uno deja de hacer cosas por encimita y se dedica a lo verdaderamente necesario. Y por eso es que la superficialidad lo que hace es traerle a uno afanes inútiles. Cuando uno no es profundo, uno le gasta mucho tiempo a cosas tontas. Hay gente que tiene que hacer un informe y no ha hecho aseo, y ¿sabe qué hace la mayoría de gente? No, es que yo no puedo ver la casa así, y se pone a trapear. Y después anda diciendo: es que no pude hacer bien el informe. ¿Qué era más importante? Pues hacer el informe. El aseo lo podías hacer. No, pero es que yo sentía que tenía la casa muy sucia. Es que yo no puedo ver un charquito en el baño porque a mí eso me desespera. Bueno, nos devolvemos acá. Aprenda a manejar sus emociones. Primero, lo primero, y luego lo demás. Si tu trabajo depende de un informe, pues que el charquito se aguante. No sé, muerdas el codo, cómase una uña, no sé, pero priorice que primero es el informe, primero es lo que tienes que hacer en tu trabajo, porque es que esto le pasa a mucha gente, se la pasa haciendo todo el día cosas superficiales y no las cosas que tiene que hacer de fondo.
Y después anda diciendo, no, es que no me alcanzó el tiempo. No, sí le alcanzó el tiempo, no lo manejó bien. Entonces, resumamos. Hay 4 obstáculos para ser productivos. Para esos 4 obstáculos tenemos 4 virtudes para trabajar el carácter. ¿Sí? La primera es la fe, que nos da motivos para ser productivos. ¿Sí? La segunda es el propósito, que lo que hace es que nos dice qué debemos hacer. La tercera es la diligencia, que nos ayuda a empezar a hacer lo que tenemos que hacer. Y la cuarta, que era esta de la profundidad, es la que nos ayuda a terminar, ojo, lo que empezamos. Esta es muy importante, porque esta nos ayuda a terminar lo que empezamos. ¿Sí? Esta nos ayuda a saber, a empezar a hacer las cosas que tenemos que hacer y a no dejarlas para después. Esta nos ayuda a saber qué debemos hacer y esta nos da la fuerza para hacer las cosas que debemos realizar. Si usted trabaja esas 4 virtudes, vencerá los 4 obstáculos. Ahora, listo, Padre, usted ya nos dijo qué debemos hacer, contra qué debemos hacerlo, pero ahora viene la pregunta es, ¿y cómo hago eso? Sí, porque la gente siempre llega a este punto, Padre, ¿cómo lo hago? ¿Cómo cultivamos estas cualidades del carácter? Estas 4 cualidades. Pues John Frame nos dice que la moral, ojo, viene a través de la práctica constante de cada una de las virtudes. Es decir, el carácter espiritual se fortalece ¿en dónde? En la práctica y en la repetición. Ahí es donde se fortalece el carácter. Padre, ¿yo cómo hago para tener carácter? Pues tienes que repetir las 4 virtudes: fe, propósito, diligencia y profundidad. Cada que se te presente estas situaciones, usted lo que hace es que la realiza, hace lo que la virtud le pide. Y la repetición constante de esas cualidades va forjando el carácter. Eso es lo que la realiza. Porque entendemos una cosa, ¿no? Y es que hay que ser para poder hacer y hacer para poder ser. Es como algo cíclico, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque para ser productivos uno necesita un carácter ¿qué? Maduro. Pero para tener un carácter maduro uno tiene que tomar buenas decisiones. Entonces, frase para Facebook: saber vivir es saber elegir. El problema de la mayoría de nosotros con la falta de manejo de nuestro día, de nuestro tiempo, es que no sabemos tomar buenas decisiones. No hacemos las cosas a tiempo, no sabemos qué hacer, no sabemos por dónde empezar o simplemente no nos dan ganas de hacerlo. Y eso es lo que no nos deja ser productivos en todo lo que hacemos. Pero esto no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Esto es un trabajo ¿qué? Constante. En la medida en que tú tomas las mismas decisiones frente a las cosas que tienes que hacer, es decir, tomas buenas decisiones constantemente, ahí se va forjando la cualidad del carácter. Y ahí es donde nos damos cuenta especialmente que Dios utiliza nuestras decisiones ordinarias, ¿para qué? Para hacer su diseño, para cumplir su voluntad. Si usted sabe tomar buenas decisiones a lo largo de su día, en cada una de las cosas que tiene que realizar, Dios hace el resto. Porque Dios con decisiones ordinarias hace milagros. ¿Usted no ve cuando la gente se le acerca a Jesús por un milagro? ¿Usted no ha visto lo que Jesús le pregunta a la gente que está enferma? ¿Sabe qué le pregunta? ¿Qué quieres que haga por ti? Ojo, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego Bartimeo le pasó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y cuando el ciego llega donde Jesús, ciego,
Porque no es como hoy que que tienen gafitas negras, ¿no? No, estaba ciego, se le notaba lo ciego. Es más, los ciegos en el tiempo de Jesús tenían un manto que era como la cédula, ¿no? Si ellos tenían ese manto era porque eran ciegos. Era como el carnet del sindicato, ¿sí? Y resulta que llega donde Jesús. Jesús oye que le está gritando, que hace semejante mitote. Y la pregunta de Jesús, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti? O sea, uno ciego y Jesús le pregunta a uno qué quieres que haga. Yo me imagino la cara de Pedro, ¿no? Como que, ay Señor, no nos hagas pasar penas. Pues es obvio que quiere. No, 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 no es tan obvio. Cuando Jesús pregunta qué quieres que haga por ti, es una pregunta profunda. Porque hay veces que uno le pide las cosas que no necesita. Y el ciego le hubiera podido pedir plata. ¿Sí? Y si tiene plata Jesús, ¿qué pasa? Pues se queda ciego. ¿Ven? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es necesario uno tomar buenas decisiones en el día? Jesús con nuestras decisiones hace cosas extraordinarias. Pero tienes que aprender a tomar buenas decisiones en cada una de las cosas que haces en el día, priorizando lo que debes hacer. Por eso es que lo vemos en Jesús, ¿no? Cuando uno mira cómo vivió Jesús, cuando usted ve a Jesús, usted se da cuenta que Él vivió las 4 cualidades del carácter. Por ejemplo, en la fe, ¿qué dice San Juan 8:42? Dice: yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi cuenta, sino que Él. ¿Y qué dijimos en la fe? Que uno aprendiera a reconocer por qué Dios lo puso donde uno lo puso, ¿sí o no? Jesús la tenía clara, Él sabía quién lo había mandado. Primera virtud del carácter. Segunda virtud del carácter, el propósito. Jesús sabía por dónde comenzar. Y por eso es que acá en San Juan 5 dice: ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta. Él sabía que todo lo que Dios le había mandado a hacer era con un propósito más grande. Tercera cualidad del carácter. Aquí lo que estamos haciendo es haciéndole el análisis a Jesús de si Jesús vivió las 4 cualidades que dijimos, ¿no? Tercera cualidad, la diligencia, ¿sí? Saber hacer a tiempo lo que tenemos que hacer. ¿Y Jesús qué dice? Mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. Es decir, yo hago lo que me toca hacer. Mire que Jesús lo vivía. Y en la virtud de la profundidad, Jesús decía: busquen primero el reino de Dios y no se angustien por el mañana, porque cada día tiene su afán. ¿Ven cómo Jesús lo vivía? Jesús es el modelo. Jesús es el modelo que te dice a ti que estas virtudes son posibles de vivirlas si verdaderamente uno toma buenas decisiones. Entonces, ¿qué concluimos? Primero, que Jesús no andaba de aquí para allá vagando sin sentido. A donde Jesús iba, iba con un propósito. Iba con la confianza plena, sabiendo que tenía que hacer lo que tenía que hacer y siendo profundo y cambiando todo por donde pasaba. Nadie que se acercó a Jesús, usted mire todos los evangelios y se dará cuenta que nadie que habló con Jesús volvió a ser el mismo después de que Jesús se fue. Ninguno. Jesús transformó la vida de todos los que cruzaron una palabra con Él. Todos. Si usted se coloca a mirar los 4 evangelios, por donde Jesús pasó, no pasó simplemente por pasar, pasó por algo. Y ese lugar y esas personas no volvieron a ser iguales. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestro tiempo todos los días. Que lo que hagamos realice una obra que permita que uno sepa que lo que pasó allí es que algo cambió.
es que algo se transformó. Por eso es que Jesús no iba de aquí para allá así por así. Jesús en todo lo que hacía, a donde iba, ¿qué es lo que estaba haciendo? Estaba invirtiendo su tiempo. Jesús no perdía el tiempo, porque Jesús todo lo que hacía lo hacía con una razón. Incluso cuando dormía, ¿no? Ustedes se acuerdan cuando están en el barco con los discípulos, ¿no? Y empieza una tormenta. Y entonces estos dicen, nos vamos a morir, llámalo que nos vamos a morir. Claro, Jesús estaba durmiendo, se echó un motocito, ¿sí? Estaba profundo Jesús. Yo me hubiera levantado con piedra, ¿no? A mí me levantan y yo me levanto como enojado. Yo me imagino que por eso fue que el viento se calmó, porque Jesús se paró con piedra y dijo, basta, y volvió y se acostó. Yo me imagino. Porque eso dice la palabra, Jesús se levantó, vio la tormenta y dijo, tormenta, basta. Y la tormenta paró. Y todo el mundo se quedó con la lengua afuera. Yo me imagino que después dijo, ya, listo, puedo ir a dormir. Y se fue a dormir. Porque Jesús, hasta cuando dormía, estaba haciendo algo. ¿Ven? Cuando tú estás de paseo, cuando tú descansas, cuando tú comes con alguien, cuando tú compartes con tus amigos, también estás haciendo algo. La gente equivocadamente piensa que uno solamente es productivo cuando está trabajando, y no, señor. Uno es productivo cuando todo lo que hace permite que algo cambie en uno y en las personas que están alrededor. Entonces Jesús, por donde pasa, nadie vuelve a ser igual. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tenemos que hacer usted y yo? Que lo que hagamos permita que todo lo que hay alrededor de nosotros, algo cambie para bien. Segundo, Jesús trabajaba cuando era tiempo de hacerlo, pero también descansaba cuando era el tiempo de realizarlo. Hay que aprender a trabajar y hay que aprender a descansar. Tercero, Él vino a morir, ojo, por las veces que tú no has sabido cómo vivir. Si tú crees que haciendo muchas cosas vas a demostrarle algo al mundo, te vas a morir loco, porque nunca vas a tener contento a todo el mundo con lo que hagas. Si ya Jesús murió por todo lo que tú no sabías hacer bien, no tienes nada que probarle al mundo. Más bien, haz que tu tiempo sea verdaderamente una honra para Él, no queriendo demostrarle nada a nadie, sino haciendo lo que Dios te manda. Porque hay veces que uno vive para los jefes, para los compañeros de trabajo, para la familia, para que la gente se sienta orgullosa de uno. No. Los que hoy se sienten orgullosos, mañana te dicen que usted no sirve para nada. Así de sencillo. Hay gente que a veces se enferma por el trabajo, literal. Gente que le ha dado parálisis, aneurismas, embolias, derrames, qué sé yo. ¿Y por qué? Porque quería decirle al mundo que sí era capaz de hacer todo lo que decía que era capaz de hacer. Como que si tuviéramos que probar algo. No, uno no tiene que probar nada. Si tú vives para el mundo queriendo probar algo, nunca vas a ser feliz. Por eso es que lo último es que hay que aprender a confiar en que Dios sabe a dónde te está llevando. Lo que tú estés haciendo hoy, hazlo bien. No pierdas tu tiempo. Invierte tu tiempo bien en todo lo que estás haciendo, que Dios sabe a dónde te está llevando. Invierta bien su tiempo, tome buenas decisiones, porque Dios sabe a dónde lo está llevando. Bien, ahora, ¿qué queda para hacer esta semana? Queda un trabajito para hacer, ¿no? Y son 3 cosas fundamentales. Primera, piensa en un momento improductivo de la semana pasada, de la que pasó. Piensa en ese momento improductivo de la semana pasada. Todos tenemos esos momentos, ¿no? Yo me coloqué a revisar haciendo hoy el taller y preparándolo.
y hubo un momento improductivo de la semana pasada. Ni descansé, ni hice nada. Perdí el tiempo en tonterías. Y nada de lo que hice durante ese tiempo sirvió para nada. Eso es un momento improductivo. Porque cuando me levanté al otro día, me levanté cansado de no haber descansado el día anterior. Pero en ese tiempo que había utilizado en tonterías, tampoco hice nada de lo que tenía que hacer. ¿Eso cómo se llama? Un momento improductivo. Piense en un momento improductivo de la semana pasada y elija, ojo, una cualidad del carácter que usted quiera trabajar. ¿Cuál? O la fe, o el propósito, o la diligencia, o la profundidad. Escoja una virtud del carácter que usted quiera trabajar. Y cuando la escoja, apunte 3 acciones sencillas para usted hacerlo durante esta semana. Empiece con una y luego coja otra y luego coge la otra, pero plantéese 3 cosas que le permitan a usted no hacer eso. Por ejemplo, yo escojo la de la diligencia, hacer lo que me toca hacer aunque no tenga ganas. Primera acción, por ejemplo, que cuando no tengan ganas de hacer nada, ahí mismo me pongo a hacerlo, esté donde esté. Segundo, que me planteo una hora específica para hacerlo y lo tengo que hacer en esa hora. ¿Ustedes saben por qué hago esto? Esto de estas charlas que estamos teniendo, yo lo hago con un propósito y el propósito no es para ustedes. Ustedes son los beneficiados. Pero yo lo hice con un propósito. Me estaba costando mucho leer. A mí me gusta mucho leer, pero hubo un tiempo en donde me dio mucha pereza leer. Para yo preparar lo que yo les presento los martes, yo tengo que leer. Y además de leer, tengo que hacer todas las diapositivas con todo este mundo de muñequitos, ¿no? Que eso es un rollo hacerlo. Entonces, yo siempre saco un tiempo específico para leer y otro tiempo específico para hacer todas estas diapositivas. Esto no me las hace mi sobrina, no crea. Eso me toca hacerlo. Camila ayer me está diciendo que le mandé eso a las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana he terminado de hacer estas cosas. Y eso me ha permitido tener, ¿qué cosa? Disciplina para la lectura. Porque pues yo no puedo salir acá con un chorro de babas todos los martes, ¿no? Entonces, ¿qué toca? Toca preparar, toca armonizar, toca orar lo que vamos a decir. Entonces, cuando estamos haciendo esto, yo lo que estoy haciendo es que yo también me estoy leyendo todo lo que les estoy enseñando. Yo estoy estudiando todo lo que estamos aprendiendo aquí. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Escoja una virtud del carácter y anote 3 acciones sencillas para hacerlo. Y tercero, busque en su Biblia Romanos 8:34. ¿Sí? Busque en su Biblia Romanos 8:34 y apréndaselo de memoria. Apréndaselo como algo que nos lo aprendí una vez, que se llama un rema. ¿Qué es un rema? Un rema es una palabra que le da impulso a nuestra vida y a nuestro día. Otros por allá, así como que creen en cosas raras, dice que un mantra. Es que mi mantra es, y se tira una frase. No. Esto no es un mantra, esto es un rema. Un rema es como una frase que le impulsa y le impulsa a uno la vida espiritual. Busque Romanos 8:34 y cuando lo encuentre, apréndaselo. Y se dará cuenta que va a ir aprendiendo algún versículo de la Biblia que le ayude a usted a interiorizar lo que hoy hemos hecho. Bien, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor en esta noche que lo que hoy hemos reflexionado nos permita fortalecer nuestro carácter, nos permita fortalecer nuestra decisión para que nuestro día sea verdaderamente una honra a Dios y sea excesivamente, pero excesivamente productivo para Él y lo honre. Hoy, Padre Santo, te pedimos que seas dueño de nuestro tiempo,
de nuestro espacio, de nuestro querer, de nuestros sentimientos. Que todo lo que hagamos, Padre Santo, sea para glorificarte y honrarte. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a trabajar interiormente cada una de las cualidades del carácter que debemos, Señor, fortalecer para que nuestras decisiones y nuestra vida sea aún más productiva. Gracias, Padre Santo, por tu amor. Y te rogamos, Señor, que en todo momento lo que hagamos transforme nuestro corazón y el corazón de todos los que te aman y todos los que tendrán que ver en nuestra vida con nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor los bendiga y nos vemos dentro de 8 días.